Hola, bienvenidos a este podcast de este canal de David Ballesteros. Vamos a abordar un tema interesante, vamos a platicar acerca de lo que es el bien jurídico tutelado en la materia o en la disciplina jurídica penal, los bienes jurídicos tutelados en el derecho penal. Es muy importante determinar que el derecho penal es una disciplina jurídica muy importante en nuestro sistema jurídico, en nuestro derecho. El derecho penal es la única disciplina jurídica que protege los bienes jurídicos tutelados. Pero antes de hablar del por qué el derecho penal es por excelencia la disciplina jurídica que protege los bienes jurídicos tutelados, es importante hablar primeramente de qué son los bienes jurídicos tutelados, ¿no? ¿Qué es el bien jurídico tutelado? Decimos que una persona, un ser humano, tiene aspectos muy valiosos en su persona. Primeramente porque tenemos que darle ese valor, esa importancia a aspectos fundamentales en el desarrollo y en el hábitat, en el mundo del ser humano. Y en ese sentido, pues caemos en conclusión de que no hay nada más valioso para un ser humano que la integridad corporal. Empezando por ahí, ¿no? La integridad corporal, su persona, su físico. Encontramos también algo importantísimo que es la libertad, ¿no? Un aspecto importantísimo, fundamental para un individuo, para un ser humano, que tenga libertad, que pueda moverse libremente, que ninguna persona pueda venir a vulnerar ese derecho que como seres humanos tenemos, el derecho a la libertad, ¿no? Otro aspecto fundamental es precisamente la vida. Todo ser humano tenemos derecho a la vida, tenemos derecho entonces a vivir libremente, pero en esencia tenemos derecho a ese aspecto elemental, la vida como tal. Y en última orden de ideas, pues obviamente tenemos que abordar también el patrimonio. Todo ser humano tiene derecho a tener un patrimonio y obviamente a que este patrimonio sea respetado. A todos estos factores o elementos, vamos a llamarle así, de un ser humano, que estamos hablando la integridad corporal, la libertad, la vida y por supuesto la propiedad. A estos factores que acabamos de mencionar, a esos precisamente se les nombra bienes jurídicos tutelados. Pero ¿quién protege los bienes jurídicos tutelados? El derecho, nuestro sistema de derecho. Pero mejor aún, y con una mejor explicación, la disciplina jurídica que protege los bienes jurídicos tutelados del ser humano es precisamente el derecho penal. Por eso es que es castigado, es penado, es sancionado aquellas conductas incorrectas que lesionen, que vulneren alguno de estos precisamente bienes jurídicos tutelados. Repito, la integridad corporal, la vida, la libertad y la propiedad. Por eso es que cuando una persona lleva a cabo una conducta en donde vulnera y lesiona estos aspectos del ser humano, por eso es que se determina que esa persona comete un delito. Y entonces aquella persona que comete un delito, entonces irremediablemente tiene que ser penado, castigado, sancionado por el derecho penal, porque entonces están lesionando los bienes jurídicos tutelados del ser humano. Si empezamos a analizar entonces a detalle esta situación por cada uno de los bienes jurídicos tutelados, entonces nos encontramos, por ejemplo, el elemento importante como lo es la integridad corporal. Entonces, cuando una persona viene y comete en mi agravio, en mi contra, alguna conducta que obviamente vulnera mi integridad corporal, por ejemplo, que me lesiona,
que me golpea, que acciona un arma de fuego en mi contra, fui herido, entonces está dañando mi integridad corporal. Ese bien jurídico tutelado del que estamos hablando, la integridad corporal, precisamente por eso entonces se establecen delitos que el derecho penal obviamente tiene que sancionar, tiene que penar. Por eso se establecen los delitos, por ejemplo, de lesiones. Si abundamos el tema o abundamos la plática con los demás bienes jurídicos tutelados, por ejemplo, la libertad. La libertad es uno de los bienes jurídicos tutelados más importantes que protege el derecho penal. La libertad. De ahí que, por eso precisamente uno de los delitos más castigados y sancionados por la ley es precisamente el delito de secuestro, la privación ilegal de la libertad, etcétera. Porque todo ser humano tenemos derecho a la libertad. No puede llegar una persona a vulnerar ese bien jurídico tutelado como lo es la libertad. Insisto, como ejemplo, por eso el delito de secuestro. Abundamos la plática y hablamos entonces de la vida. El bien jurídico tutelado más importante que tiene el ser humano es la propia vida. En ese sentido, caemos en el mismo ejemplo. No podría el derecho penal permitir que venga una persona a lesionar ese bien jurídico tutelado. Un ejemplo sería el delito de homicidio. Si me privan de la vida, obviamente lesionaron el bien jurídico tutelado de la vida. Y aquella persona, aquel individuo que haya cometido esa conducta, que haya llevado a cabo esa conducta y haya cometido el delito de homicidio, sin duda entonces tiene que ser penado por el derecho penal. Entonces, lesionó sin duda este bien jurídico tutelado como es la vida. Y uno no menos importante, hablamos también del bien jurídico tutelado que es la propiedad. Todo ser humano tenemos derecho a tener nuestras propiedades y, recayendo en el mismo ejemplo, no puede el derecho penal permitir que una persona llegue y atente contra mis cosas, contra mis propiedades, ya bien sea bienes muebles, bienes inmuebles, eso que está dentro del patrimonio, la propiedad, el patrimonio es la esencia. El bien jurídico tutelado es el patrimonio. De ahí que entonces se establecieron delitos como por ejemplo el robo, como por ejemplo el abuso de confianza, como por ejemplo el daño en las cosas, porque el derecho penal protege también este bien jurídico tutelado que es la propiedad. De podcast, la importancia que tiene el derecho penal en esa intención y con esa finalidad que tiene de proteger sí o sí todos y cada uno de los bienes jurídicos tutelados del ser humano, y que precisamente para ello se imponen castigos, penas, sanciones para poder proteger esta parte fundamental de los seres humanos. Yo soy David Ballesteros, espero que este video te haya gustado. Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones, haz comentarios y por supuesto no dudes en contactarme. Nos vemos hasta el siguiente video.